Caine debe ser fácilmente uno de los mejores personajes de la actualidad cuando se habla de caricaturas. Fácilmente es el mejor personaje de Digital Circus junto con Kinger, y eso se debe mucho al tipo de escritura que tiene el personaje. Como sabrán, hace unos días le hice un video a Caine sobre el tema de la muerte de Dios propuesta por el filósofo Friedrich Nietzsche, pero hoy no voy a hablar de eso, ya que tengo un video hablando sobre eso y si no lo han visto, ¿qué esperan para hacerlo? Sino del existencialismo y cómo esto contribuyó a la locura de Caine, y cómo la falta de propósito afectó a su personaje de forma negativa. Hoy vamos a hablar de cómo la falta de propósito en una inteligencia artificial y cómo ser malo en lo único en lo que te programaron para ser bueno afectó mucho a Caine, y cómo esto poco a poco lo fue quebrando hasta extraerse de cierto modo. Hoy analizaremos al personaje más complejo de Digital Circus y veremos qué pasa cuando una persona pierde el único propósito para el que fue creado, y cómo afrontar negativamente la falta de propósito te puede llegar a autodestruir poco a poco. Así que bienvenidos al canal de The Crow, yo soy The Crow y hoy veremos el existencialismo que hay en Digital Circus y cómo el existencialismo aplica bastante para Caine. Pero primero tenemos que saber qué es el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en problemas fundamentales de la existencia humana, tales como el sentimiento de la vida, la libertad, la angustia, la muerte y la responsabilidad individual. En el existencialismo, la vida no tiene un significado dado de antemano, cada persona tiene que crear su propio sentido viviendo y eligiendo. Filósofos como Jean-Paul Sartre decían, la existencia precede la ciencia, esto significa primero existes, naces, estás en el mundo, después con tus decisiones te defines. No hay un plan fijo sobre quién debe ser. En el existencialismo, la vida no tiene un propósito predefinido, no hay un destino impuesto por Dios, la naturaleza o la sociedad. El sentido no está dado. Tú lo construyes. La libertad en el existencialismo es una de sus ideas más importantes y también de las más intensas. No es solo poder elegir, sino que estamos condenados a ser libres. Esta idea viene del filósofo Jean-Paul Sartre, que decía que los seres humanos no tenemos una naturaleza fija que nos diga cómo actuar. Por eso, en cada momento estamos eligiendo quiénes somos. Pero, ¿qué quiere decir Sartre con estamos condenados a ser libres? Pues esto quiere decir que no elegimos nacer, pero que una vez existimos no podemos dejar de elegir. Incluso cuando decidimos dejar de elegir, decidir o no pensar o pensar, estamos tomando una decisión en general. O sea, nuestra vida está hecha para decisiones que nosotros mismos nos ponemos. Si decimos no quiero decidir, pues al final estás decidiendo no decidir. Eso es lo que quiere dar a entender Sartre con que estamos condenados a ser libres. En pocas palabras, nosotros los seres humanos estamos condenados desde que nacemos a tomar decisiones, lo queramos o no. La angustia en el existencialismo es un sentimiento profundo que aparece cuando te das cuenta de algo importante. Eres completamente libre y por eso eres totalmente responsable de tus decisiones. Pero, ¿qué significa realmente la angustia? ¿Cuál es su significado? Para filósofos como Søren Kierkegaard o Jean-Paul Sartre, la angustia no es solo miedo común. Miedo es algo concreto, ya sea un examen, a un peligro, un desastre natural, etc. La angustia existencialista es un vacío o vértigo al darte cuenta de que no hay reglas absolutas que te digan qué hacer. Tú decides el rumbo de tu vida, no puedes escapar de esa libertad que se te fue dada desde tu nacimiento. En el existencialismo, la muerte es una idea clave porque define cómo entendemos la vida. No se ve como el final biológico, sino como algo que le da urgencia y sentido a nuestras decisiones. Para muchos existencialistas, sabemos que vamos a morir, y eso cambia mucho cómo vivimos. La muerte marca un límite. Tu tiempo es finito. No puedes posponer todo para siempre, tus decisiones importan ahora. La responsabilidad individual en el existencialismo es una de sus ideas más importantes. Significa que cada persona es completamente responsable de lo que es, de lo que decide y del sentido que le da a su propia existencia o su propia vida, por así decirlo. En el existencialismo, especialmente en el pensamiento de Jean-Paul Sartre, se dice que el ser humano está condenado a ser libre, ya lo había dicho anteriormente, y esto suena raro, pero quiere decir que no nacemos con un propósito fijo, no hay una naturaleza humana que nos obligue a hacer algo específicamente, por lo tanto, cada decisión que tomemos define quiénes somos. Esta filosofía busca comprender la condición humana en su complejidad, partiendo del individuo en concreto, su experiencia subjetiva y su capacidad de autodeterminación. Se interesa por el modo en que los seres humanos enfrentamos la existencia en un mundo sin certeza absoluta.
Entre los filósofos más destacados sobre la corriente filosófica existencialista, podemos encontrar a varios importantes, como por ejemplo a Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, y por último no podía dejar de lado al teólogo y filósofo Søren Kierkegaard, el primero en plantear sus ideas en el siglo XIX, que habló sobre la fe y la importancia de las decisiones individuales. Él es considerado el padre del existencialismo y por lo tanto era infaltable en la lista de personalidades importantes sobre el existencialismo. Pero ya dejando de lado un poco las explicaciones sobre el tema existencialista porque no estamos en una escuela, vamos a hablar del personaje de Kane y cómo el existencialismo se puede aplicar bastante bien al personaje. Creador sin propósito. Si bien Kane desde el inicio de la serie inicia con un objetivo claro y con un único propósito, el cual es crear juegos, retos, reglas y situaciones, hasta ahí parece tener un propósito claro, pero realmente no lo tiene. Eso sería algo más superficial que otra cosa, ya que él no tiene otro propósito además de entretener. Esto conecta por lo dicho por Nietzsche. Si no hay un sentido dado, entonces el significado es algo que se construye o se improvisa. Pero en el caso de Kane no es así, pues el propósito que tiene Kane no es algo que él mismo formule o construya, sino que es algo que se le impuso desde su nacimiento, no es algo que él mismo formulara, sino que se le fue adquirido con un propósito ya dado de fábrica. Su propósito es parte de su vida, y sin él, este se rompe, ya que el único sentido de la vida de Kane es el mismo, el propósito que le otorgaron sus creadores. Crear sentido artificial. Esta es más fácil de explicar y se conecta mucho con el punto anterior. Kane constantemente inventa aventuras para los personajes. Ragatha lo mira como un tipo de estímulo para los habitantes del circo, para no abstraerse, pero no solo para que ellos no se abstraigan, sino también para que de cierta forma Kane no lo haga, tratando de darle un tipo de significado a su propia existencia. Está literalmente fabricando significado en un mundo que literalmente no tiene ninguno. Está en un mundo donde el significado no existe, pero al estar en un mundo donde el significado no existe, ese mismo significado es meramente superficial y muy meramente forzado. Esto es muy parecido al absurdo propuesto por Albert Camus. Los humanos buscan sentido aunque el mundo no lo tenga realmente, más si lo vemos en la perspectiva de una IA como lo es Kane. Falta de autenticidad. Algo que nos caracteriza a nosotros los seres humanos es que cuestionamos nuestra propia existencia. Sabemos que no lo sabemos todo, como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Esa cuestión de no saber nos permite evolucionar como los seres vivos que somos. Es algo que nos hace humanos. Pero en el caso de Kane es muy diferente. Él es una IA, una inteligencia artificial que solo cumple con funciones predeterminadas y que tiene un solo propósito determinado. Kane no cuestiona, no evoluciona y no se permite evolucionar al ser una IA que solo está programada con un propósito. Esto lo pone en contraste con el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Pero, ¿cómo? Los humanos podemos elegir y angustiarnos, pero Kane no parece programado, sin verdadera libertad de elegir más allá de su programación. Es como lo opuesto al ideal existencialista, alguien que no puede elegir quién es. Libertad o programación. Este es el punto más no solo interesante, sino también lo considero el punto más importante sobre Kane. Si Kane simplemente sigue su programación, entonces significa que no es libre. Y si no lo es, y no tiene la opción de ser libre, no puede crear un significado más allá de su programación. O sea, no tiene libertad en lo absoluto, ya que si la tuviera, no se vería ofuscado por no cumplir su propósito programado. Ya que parte de nuestra propia existencia es que no hay un propósito que cumplir, que se nos haya asignado desde nuestro nacimiento. Nuestra existencia no depende de un solo propósito, sería inhumano que fuese así, pero Kane solamente está por ese propósito, de eso depende su existencia. Y si no es bueno en ese único algo en lo que debería ser bueno, entonces su existencia se desmorona como vimos en la serie, donde colapsaría cuando los demás, desde Bubbles hasta los habitantes del circo, le dirían que él no es bueno en lo único que debería ser bueno.
en lo único para lo que lo programaron. Esto, si bien choca mucho directamente con las bases del existencialismo, la libertad es necesaria para que la vida tenga sentido y porque de ese modo podemos buscar y obtener un propósito propio, no uno que te inculcan o te imponen, sino uno que tú mismo, que tienes la capacidad de elegir y de la libertad, puedes elegir. Lamentablemente Kane, que es una inteligencia artificial, no pudo entender esto y colapsó, lo cual lamentablemente lo desestabilizó y por eso no pudo buscar uno propio. En conclusión, Kane es un dios artificial que crea un sentido para personas que son capaces de crear su propio sentido sin la necesidad de terceros, cosa que Kane, por su capacidad de ser una IA, no puede entender, ya que el mundo donde se encuentra Kane es un absurdo, con un significado superficial e impuesto por varios programadores que solo buscan un solo propósito para él. Se puede decir que Kane es una existencia sin verdadera libertad. Y muy bien, este fue todo el video. Espero que les haya gustado el video y que lo hayan encontrado interesante o al menos entretenido. De mi parte eso fue todo, yo soy The Crow y nos veremos hasta el siguiente video. Cámara gente, ya se la saben, adiós. Y si quieren pueden suscribirse al canal o no, chao. They're here.